El importe de las pensiones ha subido en los últimos años, pero ¿por qué hoy cobramos más que hace unos años? ¿Puede esto poner en riesgo las pensiones de las nuevas generaciones? Comienza nuestro tiempo de análisis con nuestra experta Isabel Castillo. Justo esta es la pregunta que le traslado ya a Isabel. Isabel, ¿están en riesgo las pensiones de los aragoneses? ¿Nos tenemos que preocupar? Lo que está pasando, y eso lo tenemos que entender, es que se están jubilando desde hace unos 10 años personas que han cotizado con sueldos muy altos, han cotizado muchos años, por lo tanto tienen derecho a pensiones muy altas. Pero claro, ahora entra gente que parece que no está en esa situación. Te voy a pedir que nos pongas un ejemplo para que todos entendamos qué ha pasado, qué pasa y qué pasará con las pensiones. El ejemplo. Mira, te cuento. Vamos a pensar en una pareja que se acaba de jubilar. ¿Vale? Alguien que ha trabajado, que ha tenido un buen sueldo, ¿no? No sé, sí. La banca, por ejemplo. Y luego vamos a pensar en su hijo, que se ha incorporado más tarde al mercado laboral y por lo menos ahora no tiene tan buen trabajo. ¿Qué ocurre con sus padres? Vale, mira. Ellos, los padres, han trabajado en una buena época con un salario alto y han cotizado bastantes años. Por lo tanto, como hemos dicho, la pensión que han generado, el derecho que tienen, es a una pensión de jubilación muy alta. Por eso me decías que ellos han gozado de una buena época, pero ¿qué va a pasar con el hijo? Pues el hijo, yo creo que se habrá incorporado al trabajo, al mercado laboral un poquito más tarde y además su salario habrá sido probablemente más bajo. Como cotiza menos años, ¿qué pasa con la pensión? Pues tendrá derecho a una pensión más baja. Veo que tienes por ahí un interrogante. Sí, porque aparte de que tendrá derecho a una pensión más baja, ¿qué pasará con su pensión? ¿Se podrá pagar o no se podrá pagar? ¿Eso de qué depende? De que haya gente cotizando cuando él se quiera jubilar, aparte de que tendrá que trabajar probablemente más años. Bueno, me lo has explicado de maravilla. Tengo una duda, ¿cuál es la pensión más alta ahora mismo? La pensión máxima ahora está por encima de los 2.600 euros, pero un poquito más. Bueno, o sea que es una buena pensión para los que les llega. ¿Qué ha pasado con las pensiones? Sigamos hablando de eso porque sé que me traes una gráfica ascendente esta de las pensiones, Isabel. ¿Qué hay ahí? Fíjate, la pensión media lleva 10 años prácticamente que no para de subir. Y ahora están estos 1.135. Por lo que hemos dicho. Y sin embargo, los sueldos, ¿qué ha pasado en estos años? Han estado congelados, han tenido incluso que ir a la baja. Fíjense en la gráfica. Poquito. Las pensiones y los sueldos. Y aquí está la clave, entiendo, de las pensiones del futuro, decías. Exactamente. Lo que se pagará de pensión será lo que utilizarán los trabajadores del futuro. Como es más irregular y hemos entrado más tarde al mercado laboral, la pensión hoy por hoy no será tan buena. Gracias, Isabel. Aquí tenían estas claves de lo que ha pasado, lo que pasa y lo que pasará con las pensiones de los aragoneses.